descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada empezamos a ver la historia de los tres hombres que de repente se le aparecieron a Abraham. Él los llevó a su tienda y se sentaron y comieron lo que se les había preparado. Hay mucho desacuerdo sobre si estos seres eran hombres, ángeles o si había de los dos tipos. Pero sea como fuere, algo sobrenatural estaba pasando aquí, aunque es difícil discernir qué era exactamente. Me permitiré darles mi propia opinión. He dicho en varias ocasiones que, si bien, por un lado, me suscribo plenamente a la noción general de la Trinidad, es decir, que la deidad consiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estoy de acuerdo en que eso implique que cada manifestación de Dios debe encarnar solo a una de estas tres personas en el sentido más estricto. Sin embargo, podría ser que la extraña visita de estos tres individuos fuera un modelo de las tres personas de la deidad. Tal vez. Pero eso realmente no encaja con el concepto cristiano tradicional de lo que es la Trinidad, si esa fuera la intención. Por ejemplo, ¿cuándo hemos oído hablar de que el Espíritu Santo asuma una forma física? Según la tradición cristiana, todas las formas físicas de Dios son Jesús. ¿Quiere decir que había tres Yeshuas parados frente a Abraham? ¿Qué más podrían representar esos tres individuos? Háganse estas preguntas. ¿Quién estaba en la zarza ardiente? ¿Qué era la Shekinah? ¿Quién estaba en esa nube que guió a Israel por el desierto? ¿Quién era el ángel del Señor que se identificó como Dios Todopoderoso al encontrarse con Agar? ¿Quién luchó con Jacob? Y ahora, ¿cómo interpretamos la aparición de estos tres hombres no descritos que de algún modo son parte de una manifestación de Jehová Dios? Creo que no nos hace ningún bien que reduzcamos a tres las posibles manifestaciones de Dios solo para satisfacer o hacer que una doctrina romana cristiana quede bien respaldada. Y creo que es muy tonto creer que podemos someter a Dios a cualquier tipo de limitación de su naturaleza. Él existe de una manera que no podemos comprender. Él existe en una dimensión en la que no podemos entrar, al menos no en este cuerpo. Apenas entendemos una mínima fracción de quién es Dios, y a veces solo necesitamos sentirnos cómodos con eso y tomar algunos misterios como hechos reales, pero son misterios al fin y al cabo. Los profetas que tuvieron visiones de un futuro muy lejano para ellos, como Juan, y que pudieron vislumbrar el cielo, encontraron gran dificultad para describir y comunicar estas cosas a los demás. No tuvieron más remedio que usar palabras descriptivas de aquello con lo que estaban familiarizados: animales, piedras preciosas, metales, fuego, las estrellas y la luna. ¿Qué más iban a usar? Pero lo que estaban viendo era de naturaleza espiritual, y por tanto las palabras humanas nunca serían aptas para capturarlo en toda su esencia. O bien, estaban viendo algo de un futuro tan lejano que aún no se habían inventado las palabras ni el vocabulario para describir cosas que vendrían después. Y creo que aquí tenemos una situación similar. Claramente, está sucediendo algún tipo de evento divino, pero simplemente no hay palabras para describirlo. Así que el escritor hizo lo mejor que pudo. Y pueden estar seguros de que algún escritor de una época posterior probablemente trató de ayudar un poco con las palabras. Y lo que hizo fue complicarlo más para nosotros en este tiempo.
Y también dudo que Abraham haya tenido comprensión de lo que realmente estaba pasando. Eso sucedió. La visita fue real. Dijeron lo que dijeron. Lo que dijeron se hizo realidad. Y eso es todo. Ahora volvamos a un asunto que podemos entender un poco mejor con nuestra mente limitada y carnal. Sigamos con Génesis capítulo 18, empezando en el verso 9. Génesis 18, empezando en el verso 9, y de allí hasta el final. Página 16 en la Biblia completa judía. Y ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara lo escuchó desde la entrada de la tienda, detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, avanzados en años. Sara ya había pasado la edad de procrear. Y Sara se rió para sus adentros pensando, soy vieja y también mi señor. ¿He de tener placer otra vez? Adonai dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Preguntándose, ¿de verdad tendré un hijo siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Adonai? En el tiempo señalado, en esta temporada del próximo año, volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo, yo no me reí, porque tuvo miedo. Él respondió, no es así, sí te has reído. Los hombres partieron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham fue con ellos para despedirlos en su camino. Adonai dijo, debería ocultarle a Abraham lo que estoy a punto de hacer, pues ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque me he dado a conocer a él, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Adonai y hagan lo que es justo y recto, para que Adonai cumpla en Abraham lo que ha prometido. El clamor de Sodoma y Gomorra es muy grande, y su pecado tan grave, que ahora bajaré y veré si sus acciones justifican el clamor que ha llegado a mí. Si no, lo sabré. Los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie delante de Adonai. Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no la perdonarás por el bien de los 50 justos que hay allí? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el impío, para que el justo y el impío sean tratados por igual. Lejos de ti. ¿No debería el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Y Adonai dijo, si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Abraham respondió, he aquí, ahora yo, que soy polvo y ceniza, me he atrevido a hablarle a Adonai. ¿Qué pasa si faltan 5 para los 50 justos? Él dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Habló Abraham nuevamente, ¿y si allí se hallan 40? Él respondió, por el bien de los 40 no lo haré. Y dijo, espero que Adonai no se enoje si hablo. ¿Qué pasa si se hallan 30 allí? Respondió, no lo haré si hallo 30 allí. Y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablarle a Adonai. ¿Qué pasa si se hallan 20 allí? Respondió, por el bien de los 20 no la destruiré. Y le dijo, espero que Adonai no se enoje si hablo solo una vez más. ¿Qué pasa si se hallan 10 allí? Y respondió, por el bien de los 10 no la destruiré. Adonai siguió su camino tan pronto como terminó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En el verso 9, hay un ejemplo de un tipo de declaración que aparece a menudo en la Biblia, y estas palabras son dichas por Dios o por un ángel. Uno de los 3 individuos le dijo a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Esta es una pregunta retórica. Es una buena manera de abrir una conversación sobre Sara. No es que ellos no sabían la respuesta a la pregunta. El hecho es que los seres espirituales, y particularmente Dios, tienen que bajar mucho el nivel de inteligencia para comunicarse con los humanos. Así que encontramos muchas declaraciones retóricas y figurativas que se atribuyen a Dios y a los ángeles. No nos desviemos por la tangente al asignar atributos humanos, fragilidades, imperfecciones y debilidades a los ángeles o a Dios,
por este tipo de declaraciones. Ahora se indica el propósito de esta misteriosa visita. En el verso 10, uno de los 3 visitantes le informó a Abraham que volvería en un año y que Sara habría dado a luz un hijo para entonces. La promesa de Jehová de que Abraham tendría un hijo ha estado ocurriendo paso a paso. Primero, en Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, lo que le indicó a Abraham que tendría muchos hijos. Segundo, en Génesis 15:4, a Abraham se le promete un heredero y que su heredero sería un hijo natural de Abraham. Tercero, en Génesis 17, versos 16 al 21, se le aseguró a Abraham que su esposa Sara le daría un hijo. Y aquí, en Génesis 18:10, es hora de cumplir todas esas promesas. Observen este principio básico y elegantemente simple de Dios en acción. Vean cómo cada una de las promesas de Dios se basa en promesas anteriores y cada pacto se basa en pactos anteriores. Una nueva promesa o un nuevo pacto no reemplaza ni contrarresta a uno anterior. No vemos que eso pase. Simplemente, el nuevo pacto eleva la suma de los anteriores a un siguiente nivel. Cuando uno construye una casa, lo primero es preparar el terreno. Sobre ese terreno preparado se construyen los cimientos. Ya no se puede ver el terreno bajo los cimientos, pero ciertamente sigue allí. Y sobre esos cimientos se construye el primer piso. Ya no se ven los cimientos, pero siguen allí. Encima del primer piso se construye el segundo piso y así sucesivamente. Uno se construye sobre el otro. Sin el terreno preparado no se pueden hacer los cimientos. Sin los cimientos no se puede levantar el primer piso. Sin un primer piso bien diseñado, no se puede hacer el segundo. Y si uno pudiera mágicamente quitar el terreno preparado de debajo de los cimientos, la casa entera se derrumbaría. Aquí en Florida lo he visto. Se llaman fosas por hundimiento. Si pudieran quitarse los cimientos y sacarlos poco a poco de debajo del primer piso, toda la casa colapsaría. Si pudiera quitarse el primer piso de debajo del segundo, la casa quedaría hecha escombros. Cada parte de la estructura de la casa depende de la otra. Si omites una o le quitas una, la casa se destruye. Así es como funcionan los pactos de Dios. Exactamente así. El nuevo pacto, el pacto del Mesías, no es un pacto que reemplaza a los anteriores, ni es independiente. El nuevo pacto depende de todos los anteriores, y es el cumplimiento de todos los anteriores. Cada pacto se construye sobre los que lo precedieron. Las promesas que Dios le hizo a Abraham de que tendría un heredero establecen este patrón de llevar a cabo su voluntad por etapas. Bueno, Sara, que tenía curiosidad por estos 3 hombres, como la habría tenido cualquiera, estaba oyendo a través de las paredes de la tienda, lo cual seguro no era difícil, y escuchó lo que hablaban. Casi se caía por tratar de sofocar la risa que quería estallar en su interior. Créanme, su risa no era por pensar, «Cielos, apenas puedo esperar a que llegue el bebé». Más bien pensaría, ¿quiénes son estos locos? ¿Se podrá sacar un cerebro bueno de estas 3 cabezas? En otras palabras, Sara se rió, porque le pareció ridículo. Oh. Jehová dijo, ¿por qué se rió Sara? ¡Ay! La agarraron. Dios deja en claro que Sara sí tendrá un hijo. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido. Y sucederá dentro de un año. Y Sara reaccionó como todos.
negó que se había reído, y Dios le dice, sí, lo hiciste. Por extraño que parezca este encuentro, incluso si termina con esta pequeña discusión entre Jehová y Sara, este continúa por otra vertiente. Desde la tienda de Abraham, los tres hombres partieron hacia la malvada ciudad de Sedom o Sodoma, y Abraham los acompaña por una corta distancia. En los versos 17 al 19 podemos echar un vistazo a algo que rara vez encontramos en las Sagradas Escrituras. Podemos ver el interior de la mente de Dios, por así decirlo, y se nos da el razonamiento detrás de una decisión de Dios. Les he dicho más de una vez que no busquen el por qué en las Escrituras, sino que busquen patrones. Pero esta es una de las pocas veces, muy pocas veces, que se nos dice un por qué, y este tiene que ver con el modo en que Dios trata con Sodoma y Gomorra, y si Abraham debería o no saber de antemano lo que Dios va a hacer, conocer los planes de Dios. Y lo mínimo que deberíamos sacar de esto es que Dios no mantiene en secreto sus planes para la humanidad. Él no mantiene en secreto las razones de sus juicios sobre las personas y las naciones. Él no mantiene en secreto las razones para dar bendiciones. Y lo segundo que vemos es que Dios hará su revelación y llevará a cabo sus propósitos casi exclusivamente a través del pueblo hebreo. Comenzando aquí mismo con Abraham, el primer hebreo. Cuando Abraham descubre el plan de Dios de devastar Sodoma, consciente de que su sobrino Lot vive allí, entra en una típica sesión de negociación de Oriente Medio con Dios. Pero realmente aquí podemos ver muchas cosas. Primero, vemos que Abraham no solo se preocupa por sí mismo. En segundo lugar, podemos dar un vistazo a la definición de Dios, dada por Él mismo, de justicia y rectitud. En tercer lugar, podemos dar un vistazo a las misericordias de Dios, cuando incluso se justifica aplicar justicia o retribución. Y podemos ver otra cosa más que es absolutamente fascinante. Piensen en esto. El arrepentimiento no juega un papel en la historia de Sodoma, como tampoco jugó un papel en la historia del diluvio de Noé. He mencionado algunas veces que, para sorpresa de la gente, la noción de morir e ir al cielo y estar con el Señor no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Y de hecho, el concepto de arrepentimiento ni siquiera ha aparecido todavía en el libro de Génesis, hasta lo que hemos visto en nuestro estudio. Y pasará algún tiempo más antes de que se desarrolle el concepto de arrepentimiento en Génesis. El único aspecto que ha sido revelado hasta ahora sobre el sistema de justicia de Dios respecto al comportamiento de la humanidad es: ¿esa persona es justa a los ojos de Dios o no? Los impíos siguen siendo impíos y los justos siguen siendo justos, y así es como es hasta ahora. No vimos que Noé le rogara a los impíos que se arrepintieran. No encontramos que Abraham le rogara a los impíos que se arrepintieran. Las súplicas que Abraham le hizo a Jehová no eran para que las personas que obraban mal se arrepintieran y abandonaran su maldad. Aquí se trata solamente de que los que no están obrando mal serán juzgados junto con los que están obrando mal. Interesante. También vemos que, mucho antes de Moisés y de que la ley, la Torá, fuese recibida en el monte Sinaí, Dios aplicaba una norma universal a todo comportamiento humano. Los hebreos se refieren a esta norma como las 7 leyes noágidas. Y en este capítulo vemos que Sodoma había cruzado una línea de maldad que violó esa norma, hasta el punto en que Dios ya no iba a tolerarlo.
Y como se había cruzado esa línea, y el único resultado posible era que la ira de Dios cayera sobre ellos, vemos que los detalles específicos de los pecados de Sodoma pueden ser, y regularmente son, discutidos por los teólogos. Pero lo que está claro es que las malas obras son de tipo moral, o mejor dicho, son inmorales por naturaleza. Más tarde, cuando Lot vuelva a entrar en escena, se mencionará un par de pecados específicos. No los dicen todos, solo unos pocos: la sodomía y la homosexualidad. Eso es lo que se menciona. Pero nunca se nos da la lista completa de los actos malvados de Sodoma. Quiero comentar también brevemente que Sodoma era la ciudad principal y la sede del gobierno de un distrito de 5 ciudades que estaba bajo un solo gobierno, y Gomorra era una de esas 5 ciudades. Entonces, solo se menciona el nombre Sodoma, pero es porque Sodoma representa a todo el distrito, por ser la capital. Cuando sucedió la destrucción, esta recayó sobre las 5 ciudades del distrito. Ha habido todo tipo de sermones alegóricos y enseñanzas sobre el propósito de este contrapunteo verbal entre Dios y Abraham. Pero esto es lo que yo, personalmente, concluyo de todo esto. Y por ello le doy gracias a Dios. Dios no destruye al justo junto con el impío. Parece algo simple, ¿cierto? Pero alabado sea Dios, porque Él no destruye al justo junto con el impío. Eso no quiere decir que, cuando Dios permite que un ejército conquistador discipline a su pueblo, las personas justas no sean asesinadas también. De lo que estoy hablando es que cuando Dios derrama su ira divina sobrenatural, como el diluvio, por ejemplo, y el fuego que pronto consumirá a Sodoma y Gomorra, en las 5 ciudades, Él no permite que los justos que viven allí mueran junto con los impíos que viven allí. Una cosa es que Dios derrame su ira sobrenatural, y otra cosa muy distinta es que Él permita que sucedan cosas malas. Por ejemplo, digamos que un gran terremoto golpea a San Francisco, un terremoto de 9 en la escala de Richter. Se han hecho películas de eso. Y la ciudad queda totalmente devastada y mueren miles y miles de personas. Todos sabemos que, al menos en nuestros tiempos, San Francisco se presenta como una especie de Sodoma y Gomorra, por la inmoralidad rampante que allá se califica como progresismo y tolerancia. Entonces, ¿debemos tomar ese hipotético terremoto de 9 grados como un derramamiento de la ira de Dios sobre esa ciudad? No. La ocurrencia del terremoto, en cierto modo, fue permitido por Dios, pero no fue un acto de Dios. Allí mueren los buenos junto con los impíos, como pasa con todos estos eventos cataclísmicos que han sucedido a lo largo de los siglos. Pero la falla sísmica ha existido por miles de años y terremotos de ese tamaño han ocurrido antes, en esa línea de falla. Es solo que ahora millones de personas viven allí y antes no. El derramamiento de la ira de Dios es cuando Dios envía una catástrofe. Es algo único. Su alcance está más allá de lo que la naturaleza normalmente puede hacer y ocurre cuando Dios lo ordena. El gran diluvio es un ejemplo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es otro. Y cuando se acabe el mundo, la población de la tierra verá fenómenos nunca vistos por la humanidad. Y la Biblia dice claramente que Dios está enviando esas catástrofes como juicio divino. Además, en la Biblia vemos que un derramamiento de la ira de Dios siempre es precedido por muchas advertencias. No es repentino y sin previo aviso. Es solo que las advertencias son ignoradas. De hecho,
Su pueblo debería estar esperando eso. Y el patrón es que cuando el origen de la calamidad es la ira destructiva de Dios, los buenos son separados de los impíos. Nuevamente, el diluvio y Sodoma y Gomorra son ejemplos de esto. Al leer el libro de Apocalipsis, vemos el mismo patrón. Los que están en Cristo serán protegidos, mientras que los impíos son señalados para la destrucción definitiva. Los buenos no son protegidos contra la maldad humana. Hitler o el anticristo son ejemplos de eso. O un desastre natural. En cambio, sí serán protegidos de la ira sobrenatural de Dios. Este es un patrón del comportamiento de Dios con el que podemos contar. Sin embargo, hay otro patrón que ha desconcertado a los profetas y a los sabios. A menudo la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que los impíos prosperen? Y la respuesta, aunque misteriosa en muchos sentidos, tiene que ver con el hecho de que sus malas acciones son parte de una etapa en el plan de Dios, que se cumple por medio de esa actividad impía, o por algún beneficio que recibirá su pueblo por medio de las acciones que los impíos hacen, aunque ciertamente no es la intención de los impíos que el pueblo de Dios se beneficie. Entonces, aunque Jehová permite que les pasen cosas malas a las personas buenas, también podemos estar seguros de que Dios no derramará su ira sobre los impíos dejando que su pueblo también muera en una destrucción sobrenatural, porque eso simplemente no es lo que Dios hace, no está en su carácter. El propósito del rapto es llevarse a sus elegidos a un lugar seguro, mientras los impíos son arrasados en su juicio divino. Antes de pasar al capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra, permítanme señalar un error muy común que comete la gente al citar el diálogo entre Dios y Abraham. El número final de la negociación fue de 10 personas inocentes, no una. Y en libros posteriores de la Biblia encontraremos que comúnmente el 10 es el número mínimo que debe tener una congregación para ser funcional. Hasta el día de hoy, los judíos generalmente no realizan un servicio ni tampoco oran en grupos que tengan menos de 10 personas. En hebreo se llama un minyan. Entonces, Jehová está diciendo que si había un minyan de personas justas, en medio de la población impía de Sodoma, él detendría su mano del juicio. Y luego la conversación terminó. En el verso 33 dice que el Señor se fue. En realidad el texto hebreo original dice Jehová se fue. Esta frase Jehová se fue debemos tenerla en mente al comenzar el próximo capítulo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. Leeremos los primeros 14 versos. Está en la página 17 si tienen la Biblia completa judía. Los dos ángeles llegaron a Sodoma esa tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se postró en el suelo. Dijo, «He aquí, señores míos, os ruego entréis en la casa de vuestro siervo para que paséis la noche, os lavéis los pies y os levantaréis temprano a seguir vuestro camino». «No», respondieron, «nos quedaremos en la plaza». Pero él siguió insistiendo, así que fueron a su casa y les preparó una comida y coció matza para su cena y comieron. Pero antes de que fueran a dormir, los hombres de la ciudad rodearon la casa, jóvenes y viejos de todos los barrios de Sodoma, llamaron a Lot y le dijeron, «¿Dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos para tener sexo con ellos». Lot salió a ellos y se paró en la entrada cerrando la puerta tras de él y dijo, «Por favor, hermanos míos, no hagáis tal perversidad. He aquí tengo 2 hijas que son vírgenes. Las sacaré para vosotros y podéis hacer con ellas lo que os parezca bien. Pero no hagáis nada a estos hombres, ya que son huéspedes en mi casa». «Apártate», respondieron. «Este se vino a vivir aquí y ahora decidió actuar como juez. Por eso te trataremos a ti peor que a ellos».
Entonces se abalanzaron sobre Lot para acercarse a derribar la puerta. Pero los hombres de adentro extendieron la mano y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, para que no pudieran hallar la entrada. Y los hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A quien quiera que tengas en la ciudad, yernos, hijos, hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Adonai se ha enterado del gran clamor contra ellos, y Adonai nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas por esposas, y dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Adonai destruirá la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron en serio. En el capítulo 19, tenemos la respuesta a la pregunta que surgió en el capítulo 18. ¿Quiénes son estos 3 hombres que visitaron a Abraham? Ya sabemos que uno de ellos debe haber sido Dios, Jehove, porque su nombre personal, Yud-Hei-Vav-Hei, YHWH, Jehová, aparece en el texto hebreo original en el verso 3 del capítulo 18. En el primer verso del capítulo 19, se nos dice que los otros 2 son mensajeros. La palabra hebrea usada en este sentido, malach, no significa ángel por sí misma, significa mensajero, y en la Biblia se emplea con mayor frecuencia para referirse a un mensajero humano. Es por el contexto, es decir, al ver que los mensajeros cegaron a los hombres de Sodoma de forma sobrenatural, entre otras hazañas, que entendemos que se trata de mensajeros celestiales, y el término que empleamos en este caso es ángeles. Les advierto que vamos a entrar en un territorio bastante difícil esta semana, y tal vez la próxima. Voy a desafiar algunas doctrinas que se han tomado como verdad durante siglos, pero como pasa con tantas doctrinas de hombres, estas guardan poca relación con lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero sí se ajustan a agendas humanas. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre Jehove y sobre los ángeles de este evento? Por un lado, los ángeles tienen la capacidad de asumir una dimensión física. De hecho, si podemos señalar algo en concreto que sabemos sobre ángeles según las Escrituras, es que estos suelen tomar forma humana cuando interactúan con seres humanos. En general, los humanos de esta historia bíblica no se dan cuenta al principio de que estos hombres que han visto y con quienes han hablado no son hombres en absoluto, sino ángeles. A menudo veremos que una vez que los humanos se dan cuenta de que estos hombres son ángeles, les sobreviene el miedo y se postran sobre sus rostros en adoración o literalmente se caen desmayados al suelo por el miedo. ¿Qué podría ser la razón por la que los ángeles toman forma humana para evitar eso? Es decir, para no causar ese terror a los humanos que los deja totalmente desorientados, o incluso para no matarlos del susto, ellos toman una forma más comprensible para nosotros. Curiosamente, aunque la Iglesia ha tenido la tendencia de llamar ángeles a todos los siervos espirituales de Dios, ese no es el caso. Los ángeles o mensajeros, malachim, son aparentemente seres espirituales algo inferiores, que no siempre tienen libre albedrío ni libertad como la tenemos nosotros. Son enviados desde el cielo para hacer tareas específicas bajo órdenes específicas de Dios. No tienen libertad ni opción de ejercer su voluntad personal en el asunto, al menos no que nosotros sepamos por las Escrituras. Es por eso que son, de hecho, mensajeros. No crean el mensaje, simplemente lo transportan. Y el mensaje puede ser en forma de destrucción, para la cual parece ser que tienen a su disposición una fuerza casi ilimitada, de manera que los ángeles son una cierta categoría de seres espirituales que parece tener una jerarquía inferior. En una jerarquía superior se encuentran los querubines, jerubim. Estos son seres que literalmente son los siervos más cercanos de Dios. Son los seres que protegen la santidad de Dios. Son los que menciona Ezequiel con varios rostros y varias alas. Los querubines no son ángeles.
tienen mayor jerarquía que los ángeles y sirven para un propósito diferente al de los ángeles. Los querubines son protectores más que mensajeros. Los querubines son como la corte real, el círculo interno, la guardia personal del rey. En este caso, el rey es Dios. Y en la Biblia se mencionan otros tipos de seres espirituales, pero no hablaremos de eso ahora. Simplemente quiero que entiendan que cuando pensamos en seres espirituales, no es que todos los seres espirituales son ángeles de una u otra clase. Más bien, los ángeles son solo un tipo de seres espirituales, de los cuales existen varios tipos. Pero ¿qué pasa con esta situación en la historia de Abraham y Sara, en la cual Jehová tiene una forma humana similar a la de los ángeles? Detengámonos a pensar en eso por un minuto. Ya que Jehová tomó forma física humana aquí, ¿por qué no hizo lo mismo con Yeshua? ¿O sí lo hizo? En otras palabras, la implicación es que esta forma de hombre que Dios tomó se hizo de la misma manera que los ángeles tomaron forma humana. Es decir, la forma humana no era un hombre real en el sentido de que comenzó su vida en el vientre de una mujer. Nació como un bebé, creció y maduró, y luego eventualmente fue poseído o fue empleado por el Espíritu de Dios. No era un ser humano en su verdadero sentido, un hombre de carne y hueso desprevenido que tenía una vida normal y de repente Dios entró y poseyó su cuerpo para que Dios se le pudiera aparecer a Abraham. Al parecer esto se trataba, a falta de una mejor forma de decirlo, de una aparición de un hombre que de otro modo no habría existido. No es un fantasma, y sin embargo, tampoco es un hombre que nació del vientre materno, sino un cierto tipo de aparición con carne y sangre. Y el caso de Yeshua, por otro lado, no es igual. Él nació de una mujer. Creció y maduró como cualquier niño normal. Formó parte de la sociedad judía y finalmente se convirtió en un hombre judío adulto. Lo circuncidaron cuando era niño. Era una persona humana singular y única como cualquiera de nosotros en esta sala. Así como no ha nacido ni nacerá otra Becky Bradford o Al Heredia o Lester Smith, solo ha nacido un Yeshua de Nazaret, solo uno, en la historia pasada y en el futuro. Pero Yeshua no era la aparición de un hombre, como el que se le apareció a Abraham, ni tampoco era un hombre normal como lo somos usted y yo, cuya forma física de repente se convirtió en un recipiente utilizable para Dios Todopoderoso. Yeshua no tuvo un padre humano. Y el óvulo de María no fue fertilizado por el esperma de un hombre. En lugar de eso, la esencia pura de Dios sustituyó lo que normalmente habría sido la simiente de un hombre. Y esa esencia pura de Jehová preñó a María, y el resultado fue este ser compuesto llamado Yeshua. Aunque, para decirlo de forma más correcta, sería Yahshua. Y digo que es un ser compuesto, porque no hay palabras para describirlo. Su padre era Dios, y su madre era humana. Yahshua era un ser de lo más único. Y en cuanto a que Jehová se le apareciera a Abraham como un hombre, no quiero sacar conclusiones, pues simplemente no hay evidencia que pueda llevarnos a una conclusión firme. Pero también quiero afirmar que no creo que fuera Yeshua quien apareció. Por un lado, la Biblia llama a este hombre Jehová. Y es difícil dejar así esta extraña aparición de Jehová y los dos ángeles sin considerar a fondo las implicaciones. Creo que el problema con el asunto de Abraham, Jehová y los dos ángeles lo hemos creado nosotros mismos, y se debe principalmente al concepto moderno de la Santísima
en los primeros días de la Iglesia. En un esfuerzo por explicar ese concepto, la Iglesia moderna dice que Dios está compuesto por 3 personas, y ese concepto de 3 personas ha tendido a crear en nuestra mente una visión de Dios que tiene las características de una película de ciencia ficción, como el Día de la Independencia, en la que hay una nave nodriza, o en este caso una nave padre, que permanece estacionada a cierta distancia de la Tierra, y un par de naves muy poderosas, pero más pequeñas, que son como una parte orgánica de esa nave nodriza, pero que pueden separarse y bajar a cumplir las órdenes del intelecto que controla toda la entidad. Las naves más pequeñas están subordinadas a la nave nodriza, a pesar de que son parte de ella, y portan la esencia, el poder y la autoridad de la nave nodriza alienígena, al estar en contacto con varias formas de vida, principalmente humanos. Por supuesto, también hay momentos en que la nave nodriza, junto con todas sus partes, elige venir en conjunto para tratar con los hombres. No creo que este tipo de comprensión de quién es Dios sea muy útil, ni tampoco es muy acertado. Básicamente, nuestro problema es que estamos restringidos a pensar en 3 dimensiones, 4 en realidad, por lo que concebimos a Dios como varias piezas a las que tendemos a llamar personas. Y esas piezas, al juntarlas, forman el todo, la suma de las partes. No podemos imaginar, al menos yo no puedo, cómo algo puede ser uno, pero más de uno al mismo tiempo. Si puedes hacer eso, ¡qué bendición! Y sin embargo, eso es lo que dice la Torá que es Dios. ¿Cómo puede ser Yeshua un hombre y Dios al mismo tiempo? ¿Cómo es que Yeshua puede ser Dios en la tierra y Dios en el cielo al mismo tiempo? ¿Cómo es que Jesús puede estar subordinado a Jehová y ser capaz de decir, si me has visto a mí, has visto al Padre? Es decir, piensen en la enormidad de esa afirmación. Yeshua está diciendo que si has visto la parte, has visto el todo. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, ¿Jehová dejó de ser el todo? ¿Jehová en el cielo dejó de estar completo porque le faltaba una parte? Él también dijo que Él y el Padre son uno. ¿De qué manera son uno? Y quiero decirles ahora mismo que ciertamente no estoy desafiando la idea de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ninguna manera. Lo que estoy desafiando es la forma en que nos han presentado esta idea y la forma en que ha sido estructurada y, por ende, percibida en el cristianismo. Y para preservar esta perspectiva o doctrina particular, se han hecho algunas cosas con las traducciones de la Biblia, desde el hebreo original a los demás idiomas, que perpetúan ciertas nociones que simplemente no concuerdan con las Escrituras. Y quizás el mayor error tiene que ver con el uso del nombre de Dios. Los que tienen tiempo escuchándome, me han oído decir que en el Antiguo Testamento, el nombre formal de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, YHWH, Yahvé, como sea que lo pronuncien, es utilizado más de 6,000 veces. Más de 6,000 veces. Así que las escrituras hebreas nos dicen muy enfáticamente que el nombre formal de Dios es Jehová. Hace mucho tiempo los gentiles comenzaron a usar la palabra Jehová en lugar de Jehová. La cuestión no es si Jehová es o no una sustitución justa y correcta de Yud-Hei Vav-Hei en hebreo. El punto es que si abren sus Biblias y se ponen a contar las veces que se usa la palabra Jehová, Yahvé o Jehová, verán que es un número minúsculo. Algunas versiones de la Biblia usan el nombre de Dios en el Antiguo Testamento menos de 10 veces. En otras puede que salga cerca de 100 veces, pero eso es todo. Entonces, ¿qué pasó con las otras 5,900 veces que se usó el nombre de Dios en las escrituras hebreas originales? El nombre de Dios fue sustituido por las palabras Señor o Dios. El por qué se hizo esto tampoco es el punto.
Solo quiero que se den cuenta de que esto que les digo es un hecho y es verdad. No estoy diciéndoles algo nuevo o algo radical. Esto no es disputado por los eruditos bíblicos, ni es un secreto. Tomen una buena versión, en hebreo, del Antiguo Testamento, y busquen la palabra hebrea Yud-Hei Vav-Hei, que son las letras de Jehove, Jehová, Yahvé, el nombre de Dios, y cuéntenlo ustedes mismos. Pero esto nos lleva a una pregunta que quizás no será respondida a satisfacción de nadie hoy, incluida la mía, y es, ¿quién es o qué es Jehove? Jehove es Dios Padre en el sentido de que la deidad consiste en los tres elementos que llamamos Espíritu Santo, Yeshua como el Verbo y el Mesías, y Jehove como el Padre. O Jehove es el nombre de la deidad total, el nombre para la suma de las partes. Además encontramos que hay muchos nombres de Dios, mejor dicho, títulos. El Shaddai es el primero que aparece. Este problema realmente no parece ser tan grande cuando el nombre de Dios es reemplazado en nuestras Biblias por palabras menos específicas como Señor y Dios. Y eso es porque Jehove es llamado Señor y Yeshua también es llamado Señor. Así que ¿a quién se están refiriendo cuando se usa la palabra Señor? ¿A cuál de ellos? ¿A Jesús o a Jehove? ¿Al Hijo o al Padre? Por tanto, al usar la palabra Señor, las distinciones entre Dios el Padre y Dios el Hijo, el Mesías, desaparecen. Y cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Señor, y luego miramos una profecía del Antiguo Testamento que parece ser sobre el Mesías, y también usa la palabra Señor, es fácil asumir que podemos cambiarla por el nombre de Cristo, y todas las piezas encajan bien. Y de hecho, eso se ha venido haciendo por siglos. Pero en vez de ayudarnos, creo que eso ha enturbiado la verdadera naturaleza de Dios y nos ha dado falsas impresiones sobre las profecías de los tiempos finales, porque no podemos discernir quién está más involucrado, Dios el Padre o Dios el Hijo. Seguiremos la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.